Jugadores, jugadoras, entrenadores, amantes del fútbol, bienvenidos a este programa del domingo 12 de septiembre de 2021, donde te contaremos lo que nadie te contó acerca del encuentro disputado hace instantes entre el Leeds, el local, frente al Liverpool del señor Klopp. Tengo un amigo que me dice que tengo el mal de Casandra. Busquen en la mitología griega cuál es el mal de Casandra. Casandra no podía transmitir lo que iba a suceder. Sí sabía lo que iba a suceder, pero no lo podía transmitir. Nosotros podemos transmitirlo, utilizamos este medio para dar nuestro parecer, nuestra opinión, siempre con respeto. Venimos diciendo que como no cambie de sistema el señor Marcelo Bielsa con su Leeds, va a sufrir, le va a costar muchísimo doblegar a los rivales. Ya lo dijimos que para nosotros el esquema con este plantel es 1-4-4-2, pero bueno, se insiste en el 1-4-1-4-1. Iniciar el partido, cuando se dio la formación oficial del encuentro, dijimos que Cooper no puede ser titular en este encuentro. Sabemos que es el capitán, el referente, pero le pasa factura su dinámica, su poca dinámica para semejante rival, para el fuste de rival que tenía enfrente. Esto quedó evidenciado a los pocos minutos de iniciado el encuentro, donde recibe la primera amarilla. Por su lado, Mané es intratable, al igual que Salah, y nada, primera amarilla y después se tuvo que cuidar todo el partido, pero esto era lógico y se sabía antes de que empiece el encuentro. Para nosotros el titular era Struij, el que entró como primer cambio ante la lesión de Llorente. A ver, hay varias cosas que suceden a partir de no tener bien formado el equipo desde atrás. A ver, por lo menos con los nombres, ¿no es cierto? O sea, si decimos que Cooper es lento, bueno, tenemos que poner un jugador más rápido, un jugador que nos dé salida hacia adelante, cubriendo las espaldas de el que fue una de las figuras del partido, Calvin Phillips, terrible jugador. De no estar él, en vez de 3 goles hubieran sido 6, 7, era una goleada histórica. Dallas no puede ser el jugador que va de área a área durante todo el partido, porque contra rivales que son en todos los puestos fuertes, lo va a pagar y lo va a pagar carísimo. Y cuando se quiere llegar a la otra área, al arco rival, al arco de enfrente, nos encontramos con que al tener un solo delantero que viene desgastado, haciendo todos los bloqueos, todos los achiques, las presiones iniciales del equipo para que salgan hacia donde pretenden que salgan, es muy difícil, porque no se trata después de no tener pierna, sino que se trata de no tener otro jugador que juegue de referente de delantero. Que se juegue con 2 delanteros no quiere decir de que se marque menos. Bamford de hecho es un gran marcador, un primer defensor del equipo, gran primer defensor, pero lo pone detrás de él a Rodrigo Moreno, y Rodrigo Moreno, ya lo dijimos también, no queremos ser reiterativos, es un jugador para jugar o de único delantero o con 2 delanteros o con 3 delanteros, pero no para jugar detrás del 9. A ver, por eso lo termina cambiando. Si lo va a poner un solo tiempo y después lo termina cambiando porque no le da resultado lo que usted quiere, señor Bielsa, es un jugador que para este sistema, olvídese, no le va a dar resultado. No le va a dar resultado. Lo tiene que poner como segundo delantero al lado de Bamford. Y los 2 delanteros que hagan la presión junto con los volantes. Y al lado de Calvin Phillips lo tiene que poner a Dallas. A ver, y si necesita gente más rápida atrás, póngalo atrás a Dallas y ponga al lado de Calvin Phillips, póngalo a Clich, como ya ha sucedido. Cosa que hoy no sucedió, bueno, por todo lo que estamos relatando. La presión alta del Liverpool obviamente hace que haya mucha pérdida, mucha recuperación del balón por parte del visitante, y con los jugadores que tiene figura en toda la cancha. A ver, nombre por nombre, son mucho más que el Leeds. Ahora, ¿se le puede ganar? Por supuesto que se le puede ganar. ¿Cómo no se le va a poder ganar? Pero con otro tipo de esquema táctico que para nosotros ya no es que no sirva el sistema este. El sistema sirve.
El tema que todos los rivales lo tienen totalmente estudiado, lo sacrifica demasiado a Calvin Phillips. Se encuentran cuando se pierde la pelota en transición, ataque, defensa-ataque en 3/4 del rival. Se encuentra el rival con unos espacios inmensos y desde el momento que esté Cooper para hacer de rueda de auxilio, estamos mal. Se pagó, se viene una pelota parada que fue a hacer hombre a Van Dijk, esto fue en el primer tiempo, y Van Dijk en 2 metros le sacó 1. No fue gol de casualidad, cabeció al lado del palo afuera, pero no fue gol de casualidad y no hubo más goles porque Meslier estuvo brillante, Ayling estuvo brillante, Junior Firpo estuvo brillante. A ver, entró muy bien Jones en lugar del punto izquierdo de Jack Harrison, la nueva adquisición proveniente del United. Nos gustó muy bien con la pelota, muy rápido. Daniel Jones, un jugador muy interesante que le va a dar mucho resultado. Ahora, la incógnita que para nosotros tiene respuesta inmediata es: cambie de sistema táctico, juegue 1-4, como dijimos, 1-4-4-2. Para nosotros, mal expulsado de Struijk, lamentamos la lesión del jugador del Liverpool. Debemos rectificar el nombre que dijimos de la nueva adquisición que hizo el Leeds, es Daniel James. Lo dijimos mal, mil disculpas, pero bueno, en el fragor de querer hacer que nuestro comentario sea lo más positivo, para que al Leeds del señor Bielsa le vayan bien las cosas, bueno, a veces uno se equivoca. Entró muy bien Tyler Roberts en lugar de Rodrigo Moreno. Tyler Roberts sí es un jugador para jugar detrás del 9, lo hace perfectamente bien, pero entendemos, como dijimos antes, que el esquema para este plantel, poniendo los mejores jugadores en el campo de juego de los que dispone el técnico, es el 1-4-4-2. Nosotros nos despedimos hasta el próximo programa del próximo viernes 17, donde el Leeds enfrentará al Newcastle. Ojo que el Newcastle viene a hacerle un terrible primer tiempo al United de Ronaldo. En el segundo minuto de alargue de ese primer tiempo, donde iban 0-0, donde había tenido buenas situaciones en Newcastle y había dominado al United. Bueno, la fortuna, un rebote, hace el gol Ronaldo, siempre bien parado, goleador, vino como para querer ser el próximo goleador de esta fabulosa Premier League. El United es uno de los candidatos junto al Liverpool, el Chelsea y el Manchester City. Ojo con Almirón, que ataca por el lado izquierdo de la defensa. Es decir, si se vuelve a poner a Cooper de ese lado, vamos a tener problemas. Lo estamos diciendo antes para que no hablar con el diario del lunes. Seguramente el entrenador, su cuerpo técnico, tomó debida nota de esto, pero partido difícil. Hay que ganar, hay que ir por los 3 puntos para salir del fondo de la tabla. Nos vemos. Si te gustó el programa, danos like, seguinos en nuestras redes sociales, Instagram, TikTok, Twitter, @Ferrofo.